¿Alguna vez te preguntaste qué es la inspiración para vos? Nosotras sí, y con este podcast encontramos la excusa perfecta para conversar sobre qué nos gusta y qué nos enciende. Creemos que charlar y escucharnos aclara el rumbo. Por eso invitamos a personas con distintos caminos de vida para descubrir qué es la inspiración para cada una de ellas. Soy Nale Caligaris. Soy Vero Tufró. Somos Nave y estamos al sur del mundo. Desde acá, en este paraíso patagónico, alzamos la voz y te invitamos a subirte y dejarte llevar por estas historias. Ya nos contarás con cuál te identificás. Buenas, gente linda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, Vero. Muy contenta con esta nueva charla. Yo también, muy contenta acá, recibiendo a los chicos de MateLab, a Nico Wolf y a Ari Lerner, que cuando les preguntamos cómo se definirían, Nico nos contó que se definiría como viajero y emprendedor, y Ari como productor y emprendedor también. Los saludamos. Hola, sí. chicos. ¿Cómo andan? Buenas. Muy bien. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Estábamos charlando sobre algo que los dos comparten mucho, que es el tema de gastronomía y hospitalidad, ¿no? Como base, y juntos desarrollaron MateLab, donde, bueno, desarrollan una bebida que se llama Senderos, de la que queremos que nos cuenten un poco más cómo nace el proyecto, cómo llegan a esto, y bueno, por supuesto, hablemos de Senderos, ¿no? Bueno, es larga la historia y para eso estamos acá, así que muy contentos de poder compartir esta historia. Y MateLab nace, como decimos siempre, que es genuino de una amistad. O sea, nosotros somos amigos de hace 10 años, nos conocimos trabajando en la montaña, acá en Bariloche. Mirá. Así que tenemos esa conexión con la naturaleza y también con compartir con gente en ese entorno, en ese ambiente. Justo esa salida había sido con chicos también, entonces fue muy lindo como esa conexión. Chicos de Buenos Aires, conociendo el entorno del bosque, de la montaña, del campamento, del cuidado y todo eso, siento que generó ahí algo muy lindo también en nosotros. Y bueno, después cada uno fue siguiendo su camino, ya iremos entrando más en detalle de esos viajes, total. esos caminos que se fueron dando. Y fue el año pasado que en una de esas charlas que tuvimos, o sea, nos fuimos reencontrando en diferentes momentos y siempre charlamos de todo, de la vida de cada uno, de la parte profesional, personal, de proyectos, de ideas, de sueños. Y era uno de esos amigos con los que decís, en algún momento algo va a pasar. Algo claro. vamos a hacer, no sé qué. Sabemos de eso, porque nos pasó. Nos pasó. Y literalmente que hay un audio grabado que hace un tiempo se lo reenvié a Ari, que habíamos ido a comer ahí a un restaurante en Buenos Aires antes de que yo me vaya para Estados Unidos en marzo del año pasado. Y él me dice, no lo charlamos mucho hoy, pero yo no me olvido, acordate que en algún momento algo vamos a hacer, no sé qué, esto, que lo otro. Y bueno, si querés te paso la pelota ahí para contar un poco y eso. Sí, en ese encuentro que tuvimos charlamos de un montón de cosas, de lo que venía haciendo cada uno, del momento en el que estaba cada uno en sus proyectos, Nico en Europa, yo en México, que el trabajo de producción por las vueltas de la vida me llevó a vivir y desarrollarme ahí hace 3 años. Y nos encontramos y charlamos de un montón de cosas y cuando salimos del lugar nos damos un abrazo y fue como, bueno, nos vemos, no sabíamos cuándo nos íbamos a ver aparte. Y yo le mando un audio y le digo, che, no hablamos nada de esto, pero bueno, quizás en algún momento de todo esto que dejamos en el aire lo podemos llegar a conectar y a arrancar algo. Muy y desde bueno. ahí fue como que la pelota quedó en el aire. Nico se fue para Estados Unidos y después para España y yo me quedé en Buenos Aires un tiempo, después me fui a México a comenzar el año a trabajar y bueno, a medida que pasaron los meses nos íbamos como tanteando un poco. Claro. Y bueno, no recuerdo exactamente en qué momento fue la conversación, pero apareció el mate entre nosotros. Claro. Qué ¿Y cuánto lindo. tiempo pasó desde ese abrazo, digamos, de decir, che, acá va a pasar algo vamos a hacer juntos a arrancar esto? Poco. Fueron, yo diría, unos 2 meses más o menos. Re poquito. Sí. O sea, porque yo venía emprendiendo acá en Bariloche con Nicho, que es un proyecto de una productora de eventos que hacíamos con Pedro, un amigo, de eventos de arte, gastronomía. Sí, Re lindos. fuimos algunos muy Re buenos. lindos. Sí. Y la verdad que fue todo un proceso hermoso de mucho aprendizaje, de conectar con mucha gente, de hacer un montón de cosas que siempre me atravesaron y es como
combinación de diferentes disciplinas. Yo soy bastante curioso, inquieto, entonces era como que conectaba muchas cosas. Pero bueno, desde el lado más puntualmente del negocio, la parte financiera y eso es como que estaba complicado porque las temporadas nos iba bien, pero después en la bajaba mucho. Claro. Era como muy inestable, no le estábamos encontrando la vuelta. Y bueno, yo al haber estado viajando años anteriores, hice la Working Holiday, estuve en Nueva Zelanda 2 años, que ahí fue, bueno, volviendo un poco atrás con la historia. Sí. Había estado estudiando en Buenos Aires, después empecé a viajar, me fui a Nueva Zelanda, volví a Argentina y ahí empecé con Nicho. Y bueno, en ese momento como medio de incertidumbre de ver para dónde vamos, porque era bastante difícil la decisión, porque estábamos contentos, o sea, como que nos gustaba lo que estábamos haciendo, a la gente disfrutaba la experiencia. Claro, estaba bueno. Pero era, o sea, un costo operativo muy alto y los márgenes no eran muchos y era como, capaz que te daba de baja a 2 personas y ya te arruinaba la rentabilidad propia, claro. porque siempre éramos nosotros los últimos que cobrábamos. Obvio. Entonces, nada, no fue fácil la decisión, pero en un momento fue como, necesito salir un poco, tomar una bocanada de aire. Y repensar. Y repensar qué quiero hacer. Y ahí, bueno, tuve la suerte de justo en ese momento, coincidencia, bueno, esas cosas de la vida que se dan, que una amiga que estaba trabajando en Ibiza, estaba trabajando en la parte norte de la isla, que es como que Ibiza tiene 2 caras que mucha gente sabe, pero tiene como... Hay una cara que no es la de las fiestas. Exactamente, sí. Hay toda una cara de la isla que es un poco más bohemia, más hipona, o sea, tiene todo, un montón de proyectos también gastronómicos re interesantes. Y bueno, ahí fue cuando, hablando con esta amiga, le conté como en la que estaba un poco y me dice, venite a Ibiza, es otra cosa de lo que la gente dice, y era una amiga que conocía, que tenía confianza, que era de acá, Bariloche, entonces como que me generó esa confianza y fue como, bueno, puede ser, me dice, pasame tu CV que estoy con mi jefa. Le mando el CV y a la semana ya tenía laburo. Wow. Y era un lugar increíble. idílico, te daban alojamiento, tenías el laburo, estaba a 5 minutos de la playa y fue tipo... Claro, un sueño. No vimos. Sí. Así que, nada, fue una experiencia increíble, lo disfruté muchísimo, conocí un montón de gente también y fue como una especie de viaje de egresados más de grande, porque era mucho disfrute, pero con otro grado de conciencia que también me hizo darme cuenta un poco de la importancia del disfrutar, de pasarla bien, ¿viste? Porque es como que cuando uno emprende o está en el mundo de los negocios y eso, como que todo el tiempo esta cosa de la productividad, ¿viste? Constantemente de estar haciendo algo y una vez se olvida de y pasarla bien. Totalmente. Y bueno, estuvo bueno la verdad esa experiencia porque me permitió un poco eso, como quitarme un poco quizá de presión de encima, de decir, viste, no tengo que tener todo descifrado, súper programado, organizado, y calculado, pensado, claro. qué sé yo. Y bueno, esa fue la primera temporada, después volví de vuelta a Bariloche y la segunda temporada que estuve en Ibiza, ahí fue cuando hablamos con Ari. Entonces, bueno, para conectar un poco. De ese despegue, digamos, ¿no? Porque a veces cuando uno se va así a otro universo, porque es realmente otro universo, y cuando va a pasar una temporada a trabajar, hay como aprendizajes que uno a la distancia puede ver, conocerse mucho mejor en otros ámbitos y eso. ¿Hay algún aprendizaje que vos sientas que de esa experiencia te quedó que hoy estás aplicando en lo que haces? Porque digo, justo dijiste, y ahí es cuando hablamos con Ari, o sea, como que hubo algo ahí que te despertó algo. Sí, o sea... ¿Qué te inspiró? Y para mí, realmente el mate en sí como símbolo de lo que representa para nosotros... O sea, al haber viajado, haber estado afuera, y siempre obviamente que uno conecta mucho con la gente latina o argentina. Claro. O sea, está buenísimo conocer gente de otros países, pero después es como que terminás, viste, atrayéndote de vuelta con esa gente por una cuestión cultural y de calidez, de juntarte, porque en otros países no es tan normal esto de juntarte bueno, ni hablar, juntar a tomar mate, ¿no? Pero tal cual. juntarte a comer en una casa o hacer planes es más como... es muy distinto en ese sentido culturalmente. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que el mate lo que nos hizo darnos cuenta un poco fue esto de la importancia del compartir Claro. Mismo el proceso de armarte el mate, ¿viste? Que sabés que tenés que tener que bloquearte un tiempo para poner el agua, armar el mate, tomarte los mates. Sí, es un ritual. Ya ese ritual es inspirador. Claro. Y aparte hay algo totalmente. también con el mate que es como, si estás afuera sobre todo, es como vos te llevas tu identidad. Es tu identidad portátil. Es como 100%. cualquiera que te ve dice, es argentino. O sea, es como a lo sumo uruguayo. Claro, pero es como una identidad transportable. 100%. Así que bueno, nada, para cerrar un poco la parte esa de cómo concretamente fue que se dio toda esta situación,
en un momento Ari, estando en México, me había comentado que él estaba trabajando en ese entonces con un grupo gastronómico que él se hizo muy amigo de... Bueno, en realidad primero fue amigo del dueño, que después terminó trabajando con él. Y de ese también emprendedor manija que estaba todo el tiempo haciendo cosas, pensando en ideas, todo el tiempo como craneando qué se puede hacer. Y todo el tiempo lo veía, obviamente, Ari con el mate y como que le decía, che, hay que hacer algo con esto. Claro. Mirá. Y fue en una de esas conversaciones hablando con Ari que me dice, che, me está pasando esto, y sabía que yo era como un manija que me tiras 2 ramitas y exploto, y fue como... Y de repente yo estaba justo en el trabajo, como decía antes, era la segunda temporada, entonces como que era medio un poco... Estaba viviendo un poco la misma experiencia y no estaba aprendiendo Ya no era tanto, lo mismo. sentía como que ya lo había vivido. Ibiza al mismo tiempo es un lugar bastante, como muy temporario obviamente, y un poco experiencias que empiezan y terminan, entonces no veía como una proyección de quedarme ahí. Claro. Y bueno, estaba en el servicio, estaba trabajando, además pasaba que algunas noches, los primeros días de la temporada, estaba tranquilo, no venía gente, y yo, maquinando en la cabeza, dando muchas ideas, y con estábamos hablando, intercambiando mensajitos, no sé qué, y en un momento empezamos a hacer llamadas, tipo videollamada. Encima, a 8 horas de diferencia. Sí, sí. Claro. Buscando, o sea, cada uno con su vida, su trabajo, toda su rutina y tratando de encontrar los huecos. A mí me tocaba trabajar mucho en horarios de nocturnos por el grupo. Claro, pues estabas como productor. Sí, digamos que sí. En esta última parte, este Si querés último contarle año... el contexto un poco Sí, previo. ahí, Nico Voy- vino ahí, ahora vamos con Ari. A ver. Vuelvo un poco en mis pasos. Sí, yo trabajé, bueno, empecé siendo docente, me formé formaciones en escuela primaria. Ajá. Trabajé varios años de eso en Buenos Aires y después de la pandemia unos amigos habían empezado un proyecto de fiestas que pasó a ser una fiesta masiva, un evento internacional en todo el mundo, literalmente. Se llama Brecht. Ah, sí. La reconozco. Bueno, me tocó por amigos míos que habían empezado ese proyecto, me sumé a dar una mano y gente de confianza y cambiar un poco también, abrir a otras experiencias. Y bueno, ahí fui conociendo el trabajo de producción. Trabajé en Argentina, en Sudamérica y en determinado momento me ofrecieron ir a abrir la marca en México. Entonces lo acepté, el desafío, me fui. Increíble, migrar es hermoso y durísimo a la vez, lo recomiendo. Sé que quiero volver y que quiero estar acá en Argentina, en mi lugar, con mi familia, con mis amigos, pero bueno, vale la pena. Como experiencia es como súper enriquecedora, claro. Sí, 100%. Si está la posibilidad, lo recomiendo. Y este último año, el 2025, dejé la Brecht, decidí abrirme y tomar otros caminos también. Y bueno, con este amigo que me hice apenas llegué a México, un chico mexicano, Daniel, seguramente si escucha esto, le mando un abrazo. Él es así, como decía Nico, muy manija, muy emprendedor, conceptos que le gusta desarrollar marcas, abrir locales de diferentes cosas, todo dentro de la gastronomía y el entretenimiento. Por eso ahí como que yo entré como... La parte del entretenimiento, Claro, entré claro. como la parte de entretenimiento, pero después terminé... Cuando yo entré a trabajar con él tenía 2 locales. Cuando terminé este 2025 teníamos 6 marcas desarrolladas. Claro. De entretenimiento nocturno, bares, restaurantes, cantina, heladería, varias cosas así. Claro, ya una alta experiencia en desarrollo de marca. Exacto. Ok. En desarrollo de marca, en aperturas de locales, Claro. en operación también de diferentes áreas de servicio. Y bueno, ahí me gustó mucho lo que es la hospitalidad, desde la gastronomía como principalmente, pero bueno, después llevándolo a lo que se lo pueda llevar. Y me fui un poco del No, por- No, perfecto. estamos perfectos. Sí, Ese es como un recorrido que te lleva a... que me lleva a este momento de principio del año pasado, que fue en paralelo, ¿no? Fue en simultáneo. Claro. Empecé a trabajar en el grupo gastronómico y fuimos conectando con Nico cada vez más estos puntos. Y bueno, Daniel me venía pinchando todo el tiempo de, mirá, hay una posibilidad, una oportunidad económica en el mate. Nos empezó a manejar desde el punto ya, desde el modelo de negocio. Claro. Y como hay una oportunidad acá. Y bueno, y con Nico primero dijimos, hay que hacer algo alrededor del mate, pensemos una tienda de mates, un local de mates, vender mate, ofrecer mate, vender yerba. Bueno, pasamos por un montón de
de ideas. Medio que un poco por decante o por lo que era el sentido común, por así decirlo, la idea Claro. empezó más como un espacio gastronómico. Claro. Que era justamente esto de crear un espacio donde el mate era el protagonista y que podían pasar diferentes cosas, que no necesariamente sea tipo como un café que vas, compras algo, comes, te sentás, lo tomás, te vas, sino Sino que se algo puede hacer más. algo mucho más que allá de eso. Claro. Y bueno, cuando nos pusimos un poco más de lleno, que eso fueron esas llamadas que fuimos teniendo, yo estaba en Ibiza, Ari estaba en México, al principio era desarrollando más como un modelo de negocios de un lugar con todas estas características y empezamos a compartírselo a amigos, familiares, conocidos, a hacer girar como ese pitch deck, por así decirlo, de Claro, sí, sí, presentación. sí. Y estuvo bien, o sea, muy buena recepción de la gente que le parecía interesante, le llamaba la atención y todo, es como que te iba motivando. Nosotros somos muy de compartir las ideas, o sea, yo no soy de guardarme las cosas, es más, a veces hasta las cuento como... Antes de tiempo. Sí, sí. O Pero está cuento bueno algo y porque después cambio de siempre idea. te nutre, ¿viste? Sí, sí, ni hablar. Hay que avisarle al otro, mira que esto puede cambiar, ¿eh? Sí, ahora ya la gente me conoce, me dice, ¿con Claro. cuál vas a saltar ahora? Ya no sorprende a nadie. Y cuestiones que yo en el trabajo ahí, no, o sea, estaba bien, pero tampoco tan bien, estaba como medio en ese momento de incertidumbre un poco y poniéndole mucha más cabeza a esto. Y soy bastante de tirarme a la pileta, no me importa nada. En un momento dije, che, si estás, me voy para allá. Claro. Y fue como dijo, me vuelvo Estoy. loco. Sí, sí. Re estoy. Y sí, porque estaban las condiciones, o sea, yo tenía tiempo también, tenía mucho trabajo y es un trabajo que la Demandante. operación de la gastronomía, de boliches y tal, te lleva mucho tiempo. Vuelvo un segundito que me acordé porque nosotros hablábamos a cualquier hora y yo estaba quizás a las 5 de la mañana trabajando y Nico estaba despertándose o arrancando el día y era como... Era raro, ¿qué haces todavía? Y yo me iba a acostar y Y él estaba ava- amaneciendo. Claro, avanzábamos en una cosita y nos compartíamos un texto o un algo y era, bueno, me voy a dormir, mañana seguimos y para él era el mismo día, entonces bueno. Claro. Fue toda Pasa- una dinámica divertida. Sí, sí, las pudimos surfear bastante Pero está bueno bien. porque me parece interesante como nosotras siempre hablamos de esto de la chispa y como ese 100%. momento de inspiración y cómo ustedes lo siguieron. O Sí, sea, sí, como que surgió como que cuando eso está, el impulso de hacer, no importa el horario. Exacto, no importa nada, ¿no? No, Como- totalmente. Y desde ahí, o sea, se sostiene hasta el día de hoy. Claro. Que no vivimos juntos todos los días de nuestras vidas, pero si yo estoy en Buenos Aires o Nico en Bariloche o yo estoy en México y Nico en Argentina, si seguimos Se sigue igual. ahí empujándonos uno al Exacto. otro y eso, bueno, lo estamos pudiendo manejar bien. ¿Y cómo fue que derivan de, bueno, empezar a pensar en este proyecto más de un lugar y el mate a de repente hacer una bebida? Bueno, decido renunciar a mi Ibiza. trabajo en Ibiza y tengo a uno de mis tantos hermanos, que somos muchos, que vive en León, al norte de España. También le mandamos un saludo a Mateo y a Fran, que son parte importante de este proyecto, porque sin ellos no hubiera sido lo mismo. Te interrumpo un segundo. En diferentes cosas y aspectos, toda nuestra familia, padre, Sí. madre, Claro. hermanos, Claro. todos fueron, pero un sostén. Un eje fundamental. 100%. Claro. Fundamental, fundamental. 100%. Y eso forja los valores que nosotros estamos queriendo empujar y replicar con Con la nuestro marca, proyecto, con claro. la marca. Ujú. Y bueno, nada, tenía justo un mes desde que renuncié hasta irme a México, porque además justo mis padres estaban en León, que habían ido a visitar, y aproveché como para ir a visitarlos también, compartir un poco con ellos. Y bueno, como bien dijeron, mi mamá también es una alquimista que hace algunas... No, o sea, Nico viene de una tradición gastronómica increíble. Entonces es como, ya de base, o sea, si todos se ponen a experimentar, es como, chicos, algo increíble va a salir Va a de ahí suceder. seguro. ¿Entendés? Y después, bueno, de papá creo que saqué mucho esa energía, ese empuje, esa atracción que tiene, que no se cansa nunca y sí, la verdad que es súper admirable de ambos. O sea, yendo a la inspiración, ellos dos diría que son mi máxima inspiración. Sí. Qué lindo. Y bueno, decido irme para León, a lo de mi hermano, que él allá se abrió con la novia un café y un tipo brunch. Y le está yendo súper bien y después de unos meses de haber alquilado el local, como que les quedó medio chico, estaban produciendo en el salón porque la cocina era mini y consiguieron para alquilar un obrador que empezaron ahí a producir sus propios panes, laminados, todas las salsas, todo lo que hacen en Pangea, que se llama el... Todo lo que usan en Sí. el espacio lo producen ahí en el Lo obrador. Claro. Y bueno, era como un gran laboratorio para
para empezar a experimentar. Y en un principio, en realidad, cuando hablábamos esto de la idea del local, habíamos pensado, bueno, ¿qué acompaña el mate? Las medialunas claramente son un Por fiel supuesto. acompañante. Acá están, tenemos acá Tenemos en la a la mesa. medialuna de Foresta, gracias Foresta. Y fue como, bueno, mate y medialunas. Y yo dije, ya fue, me voy para ahí, me instalo un par de semanas, aprendo a hacer medialunas. Claro. Como si no, fuera no, tan no ven mi fácil. cara, me- pero sí, como me si fuera encanta tan la fácil. inocencia. Sí, sí. No, en un mes aprendo. Ponele. Más no. A ver, mi intención no era tipo yo después ser la persona que esté detrás todos los días amasando, pero por lo menos tener una noción Conocer de el qué proceso, implica el totalmente. equipamiento, el espacio. Sí, o sea, desde una cuestión más de en qué nos estamos metiendo, básicamente. Totalmente. Y creo que hicieron falta 2 o 3 días para decir, No. Esto no me sé parece si estamos que no. para esta. Por Bueno, una pero suma está de... bien. Sí, Hay que obvio. evaluar la factibilidad de Ni todo hablar. proyecto, la tenés que evaluar y nada Fundamental. mejor que ir probando. No, es que nosotros ya estábamos empezando a pensar en... él está en México y yo le digo, empezar a buscar locales, A ver locales. empezamos a ver maquinaria, qué equipamiento, qué esto, qué lo otro, y empezamos a armar eso, como más el modelo de negocios, Claro. de inversión, de qué necesitábamos, esto, qué lo otro, y fue como, no sé si es por acá, y paralelamente, justo en ese momento que estaban mis viejos ahí, habían hecho el néctar de flores de Sauco, porque había Sauco ahí cerca, Dios mío. y le hicieron para que ellos lo vendan en Pangea como una limonada de Sauco. Y es el néctar de flores de Sauco, para quien no lo probó. Es No, es increíble. una O sea, locura. si quieren probar algo espectacular en su vida, busquen el néctar de Sauco de Müller-Wolf, que es increíble. Y bueno, nosotros obviamente vivimos a base de eso de chiquitos. Yo hago mucho Claro. té frío con eso. Claro, sí, queda Es buenísimo. espectacular. Y nada, tenía toda esta conexión también familiar desde chicos de ayudar a cosechar, a hacer el néctar, de ir a las ferias y de todo. Hicimos un par de experimentos ahí en el obrador de Pangea con el mate. Hicimos un cold brew de mate, que es como el mate macerado en agua fría. Lo filtrás y tenés como un té frío de mate. Lo mezclamos con el néctar. Y fue fue tipo increíble. Remy en Ratatouille. Te juro, con Mateo estábamos... ¿Ahí ustedes estaban juntos o estabas No, vos solo? yo estaba con mi hermano. Yo estaba en México y Claro. me moría de Claro, y te iban diciendo, no entendés No, lo que es esto. La tecnología todavía no hizo que podamos... enviar sabores. No, además, Mateo y Fran son los dos hiper mega perfeccionistas quisquillosos con los sabores, con todo, es como que tiene que ser todo perfecto. Súper precisos, claro. Sí. Y les re gustaba también y decían, no, esto está buenísimo, qué sé yo. Y ahí fue como te decía, en otras charlas que fue teniendo también Ari, lo que íbamos hablando, en cuestión a esto de qué implicaba la inversión de un local y de todo, fue como, vamos por acá. Claro. Porque realmente hay algo muy interesante. Claro, arrancar por el producto. Exactamente. Sí, y además también que esto lo hemos charlado un poco, que es súper importante también con cualquier proyecto que armes, pensar también qué tipo de vida querés vos. O sea, Absolutamente. cómo es tu modelo de vida ideal y también pensar lo que vayas a armar en función de eso. Pues Tal digo, cual. viajeros y local es como más difícil. No imposible, pero más difícil. Sí, sí, Claro. Pero bueno, tal vez también vos viniendo de estar mucho trabajando con abrir locales y como que, bueno, pareciera ser el camino que hay que tomar, pero de repente está bueno estar atento a decir, Total. arranca por acá, pero poder virar y decir, bueno, no, en realidad lo importante es esa chispa de inspiración que es, bueno, hagamos algo en torno al mate, pero no fijarse en la forma que tiene que tener, ¿no? Claro. Porque de repente... Y como Sí. mucho esto de compartir la cultura del mate, ¿no? O sea, porque por lo Y- que y veo, de- por donde ustedes van yendo. De ahí también viene el nombre de nuestro, o sea, Matelab. Claro. Claro, es un laboratorio alrededor del mate para Está ir bueno. probando cosas, y Senderos es la primera línea de bebidas que saca Matelab. Que es el primer producto que Claro. tiene Matelab. Claro, entonces Perfecto. en otros momentos puede ser otra cosa, puede no ser bebidas. Vamos, Bien. o sea, queremos ir empujando Claro. algo. Sí, ir desarrollando alrededor del universo del mate. Exactamente. Bien. A nivel Y- producto y cultura también. Claro. Yo fui siguiendo, a medida que Vero me fue contando cómo lo fueron contando al proyecto, que estuvo re bueno. Eso cómo lo... Sí, tienen un newsletter que está buenísimo. También Sí. suscríbanse. Substack. Sí, ahí Bueno. el Substack es una, cómo lo fueron un hallazgo de Nico creando eso. espectacular. No, volviendo un poco para atrás a mis viajes y todo, a mí me encantaba, en un momento empecé como a compartir mucho más reflexiones y aprendizajes, como que era de escribir, hacer medio journaling propio. Y no sé, en un momento me nació empezar a compartirlo un poco más. Empecé a usar medio como el Instagram, por así decirlo, como si fuera
una especie de blog, o sea, tipo subía fotos y escribía cosas. Claro. Y empezó a resonar con la gente, lo que yo iba compartiendo y todo. Y en ese momento también fue un viaje de bastante introspección, de autoconocimiento, de desarrollo personal, porque llegué solo básicamente, o sea, llegué con Luqui, uno de mis mejores amigos, que también le mando un saludo, pero no teníamos a nadie, o sea, no conocíamos a nadie, no teníamos laburo, no teníamos alojamiento, no teníamos nada. Fue como ahí yo había decidido dejar la universidad, y fue como empezar de nuevo entre comillas, porque obviamente venía con todo un bagaje de experiencias de haber hecho cosas, pero sentía que no estaba haciendo lo que quería en ese momento, que es lo que estaba estudiando, y bueno, me pintó empezar a compartir cosas que me iban pasando, y como que empezó a resonar con la gente más cercana, o sea, amigos, familia y eso. Y como que encontré ahí en el mundo este de la comunicación y del marketing, pero más del storytelling, que lo disfrutaba mucho. Y incluso tuve un podcast en un momento. Ah, ¿en serio? Sí. Sí, que me gustó. Estaba buenísimo. me lo grababa directamente con el celu. Y fue un proceso re lindo, o sea, como que me encantó todo ese camino de autodescubrimiento y todo. Y medio que me quedó eso muy en el inconsciente, o sí, en todos los proyectos que después con el tiempo fui desarrollando. Me parecía re importante como traer toda esta cuestión de la autenticidad de la marca, que es como un poco una extensión de lo que es uno, ¿no? Como que Totalmente. cuanto más puedas compartir sobre vos o la gente que está involucrada en el proyecto, más conecta con las otras personas de alguna manera. Que Claro. fue una de las cosas que hablamos desde el principio, como decir, obviamente que no se puede contar absolutamente todo porque no te da el tiempo, y también uno puede decidir no compartir todo, de la misma manera que no le compartís todo a cualquier todo el persona con la que mundo, hablas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, cuanto más puedas abrirte y más puedas ir compartiendo de ese proceso y todo, creo que le da más valor a la historia, a la marca y a lo que representa. Y también, como desde un principio hablamos, que la idea no es tener una marca de bebidas. No queremos que nos reconozcan como un proyecto o un negocio de bebida en sí mismo, que vaya mucho más allá de eso. Claro. Claro. Y el mate como símbolo, o sea, desde el lado de la comunidad, de compartir, de la Sí. gente, la naturaleza, como que queremos desde un principio poder comunicar eso. Está muy bueno porque se entiende desde dónde, quién, o sea, como que no, son argentinos, están haciendo algo en torno a algo que se comparte. Y me daba ganas de volver un poquito a esto que decían de la hospitalidad, porque creo que también tiene algo que ver con esto de compartir y de quiénes son las personas que lo hacen y eso. Sí, sí, en cuanto a la hospitalidad, o sea, en mi experiencia terminé después de varios años de trabajar de distintas cosas, dándome cuenta que todo termina como que converge ahí, ¿no? En la claro. hospitalidad, en ser hospitalario, desde hacer sentir bien al otro, en lo que sea, en el espacio o en el entorno o el contexto que sea, ya sea en el aula con los chicos, ya Claro. sea en tu casa como anfitrión, haciendo un asadito o haciendo una pizza, unas empanadas, lo que sea, o en un restaurante o en un boliche o en una fiesta. Claro. Que la gente que va al servicio o al espacio que vos estás ofreciendo se sienta lo más cómoda posible y la experiencia sea lo más... Claro, no importa quién sea, se sienta bien recibido. Y sí, ¿no? Claro. sí, que se vaya de ahí diciendo, wow, mirá cómo estaban los detalles, mirá cómo estaba Total. la comida, cómo estaba el olor, cómo estaba no sé. Que Claro. estuvieron en todo, digamos, pensaron en todo para que yo me sienta, yo cualquiera, pero digamos, me sienta bien cuando voy a vivir eso. Y sí. Y esa es un poco la idea de llevarlo a una latita. También, sí. Sí, porque en definitiva, bueno, no sé, nos darán después su No, feedback sí, ustedes. yo lo pero- estoy disfrutando un Yo ya lo montón. dije, es espectacular. No, y después también, que es complementario a lo que dice Ari, coincido 100%, creo que fue también un momento que estuvo bueno cuando hay un libro que yo leí que me marcó mucho, que se llama Hospitalidad Irracional. En inglés es Unreasonable Hospitality, que es de Will Guidara, Ah, mira. que es fue uno de los dueños de uno de los mejores restaurantes de Nueva York, que fue el mejor restaurante del mundo, y que lo que él de alguna forma vino a traer es a poner en valor el servicio en los restaurantes de alta cocina, porque siempre fue como que el chef era el rockstar, Claro. y todo lo que pasaba atrás de la cocina era lo más importante, y después sí que te lleve bien el plato a la mesa, pero todo lo que implica cómo tratás la gente, la experiencia que le brindás, el ambiente, Es el entorno, todo la también, música. es parte, gran todo eso parte. es importantísimo. Claro. Y él lo vino a compartir todo en un libro contando la historia y eso.
Y son un Qué montón interesante. de datas, de aprendizajes que van mucho más allá de un restaurante. Claro. Y ahí es como que a mí el concepto de hospitalidad me atravesó mucho porque que es algo muy lindo, ¿viste? Cuando te das cuenta cuando una persona Sí. es hospitalaria, es una persona que te escucha, que está atenta. Que están en el detalle que está también. en el detalle. Sí, y que de pronto cuando te volvés a encontrar con esa persona, te das cuenta que escuchó algo que vos le dijiste y te contesta de eso o te da algo que vos decís, ¿cómo sabe que me gustó eso? Claro. Claro. Entonces, Estuvo como atento. Esas Claro. cosas son lindas Es lindo. A nosotros nos está pasando que está bueno estar atento a esas cosas, a esos detalles y Hay una que es nos buenísima. sale también naturalmente. Es buenísima una mini partecita del libro que cuenta, era un restaurante que iban millonarios, o sea, Michelin, 50 Best, qué sé yo, pero había una familia que habían estado en Nueva York, pero no habían llegado a probar el pancho famoso de New York, hot dog, qué sé yo. Y se iban al día siguiente a la mañana y sé que habían estado hablando con el mozo. Y él dijo, ok, y se le ocurrió en el momento, le dijo a uno de los, no sé, cocineros o algún compañero, qué sé yo, anda a comprarte un pancho, lo llevaron a la cocina, lo emplataron todo No. hermoso, se lo llevaron así y la gente le voló la cabeza. Espectacular. Ah, Capaz que en eso está inspirada la escena de Bear. Bear, claro, exactamente. Will Guidara es coproductor de Bear. Ah, ok. Y el libro Ah. aparece también en la serie. O sea, Mirá. como que toda la parte de Bear que tiene, que Sí, del servicio a full. está muy bien hecho. Sí. La cocina, el servicio, todo lo que sucede. Y nada, es eso. O sea, pensá que es un lugar que capaz la gente paga, no sé, 200, 300, 500 dólares para ir a comer y vos te gastaste 10 dólares en un pancho y lo Y les trajiste hiciste la y le cambiaste experiencia. la vida Claro. por eso. Claro. Ese tipo de cosas que lo que está bueno que dice el libro que no necesariamente implica gastar muchísima más plata. Claro. Es estar Sí, atento, estar a atento esas al otro. cosas, ¿viste? Claro. Y eso está bueno. Bueno, que un poco ustedes con Matelab y con Senderos también traen un poco esta idea de no solamente comunidad, sino de amistad, de compartir, de estar atento al otro. Digo, hacen mucho hincapié en la escalada de mucho de estar atento al otro, Sí, ¿no? De tal cual. equipo. Y también hablan, que es un tema, por supuesto que me súper interesa, el tema del cuidado de la naturaleza y demás, que también tiene que ver con estar atento al entorno que nos rodea, cómo cuidarlo. O sea, como que este concepto de hospitalidad siento que es una fuente de inspiración para ustedes, que lo traen a distintas áreas de lo que hacen hoy, me 100%. parece. Sí, totalmente. O sea, desde un principio que hablamos con Ari, volviendo a lo que vos decías antes, de qué estilo de vida queremos Claro. vivir, qué es lo que queremos hacer. A mí me pasó como que en la gastronomía puntualmente, no la hospitalidad, la gastronomía como el rubro, el oficio del gastronómico, es muy demandante, o sea, es muy intensísimo. desgastante. Muy intenso, claro. Sí. O sea, te das cuenta, la persona que es gastronómica de oficio y de pasión no lo puede soltar, pero te das cuenta de que cuando no es lo tuyo, te drena, te cansa. Y yo como que le insistí mucho, me trajo un montón de cosas hermosas, pero me di cuenta de que no era lo mío. O sea, Claro. después de haberle metido tanto de diferentes áreas, lo encaré de un montón de Claro. posibilidades, se te Claro. ocurran. Y fue como, no sé si es por acá. Y ahí es como que en el momento que decidimos hacer ese pivoteo de idea, de pasar por el producto, como que todo me cerró y toda la cuestión más de la hospitalidad y del cuidado y la atención y eso se puede sostener perfectamente. Totalmente. Entonces, la idea sí es desde esa. desde cómo contás tu producto hacia cómo te vinculás con la gente que lo compra, ¿no? Totalmente. 100%. Y bueno, nada, eso es un poco lo que decías de que para nosotros lo lindo del mate, que en ese sentido nos simplifica incluso un poco la comunicación, porque realmente cuando vos preguntas a cualquier persona, ¿qué representa el mate? O sea, ¿qué significa? Compartir. Compartir. Sí, Entonces, de una. es Charla, eso. Sí, compartir, sí. amistad. Sí, Argentina. Sí. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a llevar eso a lo que hagamos y que también nos represente, y bueno, desde el lado de la naturaleza, del deporte. Así que realmente sentimos que es algo como que nos sale natural y hasta fácil. Hay todo un detrás de escena del Obvio. negocio que no es tan fácil. Eso no quiere decir, claro, que no haya Sí, mucho sí, trabajo. claro. Pero Sí, bueno, sí. ahí surgen también uno de los pilares de la hospitalidad, o sea, toda la parte que no nos gusta o que es lo más difícil o el camino más sinuoso para llegar al producto, para llegar a un evento o algo. Bueno, hay que estar ahí atrás trabajando en la tierra sí. y dándole. Sin glamour, como dándole. decíamos en Claro, otro de los sí, episodios. sí. Estar ahí, presentarse a trabajar. Y Sí. Sí. Y así venimos haciéndolo y como que
esa cosa se va como, bueno, los días que toca meterle, le metemos, y los días que hay que salir a la vida Se sale. a ver a algunas disfrutar. personas, se disfruta y bueno. Y después estaba pensando también en el tema de que sea flores de saúco, ¿no? O sea, también hay algo que está bueno de la Patagonia, ¿no? También, como que tienen dos Ingredientes. productos en sí mismos, ¿no? La yerba mate y la Patagonia. Está buenísimo. Sí, ahí, bueno, un poco va por el lado de dónde arrancó todo. Como Claro. cuando empezamos a hablar de decir, sabíamos que México, lo sabemos, que es un gran lugar para desarrollar la marca, que es la idea, después podemos entrar en los próximos pasos y eso. Pero bueno, cuando yo estaba en México ahora hace unos meses con Ari, y empezamos a hacer experimentos y pruebas así con amigos, con conocidos, hicimos degustaciones en los parques, todo Bueno. muy descontracturado, informal, pero bueno, cada evento, cada encuentro como que iba mejorando un poco y te das cuenta que a la gente le encantaba, como que le reinteresaba todo, y la gente acá de Argentina como que empezaba a decir, ¿cuándo vienen para acá? ¿Cuándo van a Claro. Argentina? Che, no sé qué, toque lo otro. Y sabiendo que, bueno, se venía fin de año, las fiestas, el verano claramente acá es algo que Una fiesta. difícil Literalmente. de cambiarlo. Justo además Ari tenía un trabajo también en febrero, entonces fue como que se combinaron varios episodios, planes y cosas que dijimos, y está para ir para allá, pero no vamos a ir y no vamos a hacer nada, ¿viste? Claro. Como, obviamente que algo hay que hacer. Se larga la marca en la Patagonia, obvio. Y bueno, toda la cuestión esta de la narrativa, de la historia que nos conocimos trabajando acá, de la familia, que los amigos, que la naturaleza, es como que es el lugar. Y es un poco Hay que aprovechar hacerlo. el que están acá para contar el origen, ¿no? Exactamente. O sea, de dónde nace este pulso, Sí. porque digo, la chispa de inspiración como Sí. nace acá, nacen rodeados de la naturaleza, de amistades, de actividad en la naturaleza. Sí. Entonces, está bueno que el lugar para lanzarla sea acá. Totalmente. Y bueno, después, más de una cuestión familiar, personal, el Sauco claramente me representa muchísimo por todo lo que les contaba antes. Entonces sentía que era como, nada, muy lindo Sí. también poder crear algo en sinergia con mi familia, en el Claro. lugar donde me crié, que también es un lugar que a Ari le inspira muchísimo y que viene todos los veranos y era como, cerraba por todos lados, la verdad. Y después, bueno, obviamente de una cuestión más estratégica, por así decirlo. Sí, la Patagonia se conoce en todos lados. Levantás la mano, sacás una foto, puedes tener un Y es- Nokia sí. 1100 y va a ser un Todo fotón. una Claro. locura. O sea, Vivís en una postal. ¿Y ustedes esto dónde lo producen entonces? El néctar es de acá de Bariloche Sí. y el enlatado lo hicimos en Buenos Aires con esa mirada un poco más hacia adelante por una cuestión Claro. logística y operativa de, por un lado, primero llegar al resto del país, que ya nos lo están exigiendo, Sí, sí. y después eventualmente la idea de estar en México también nos parecía importante empezar en un lugar sí, un poco más desarrollado en ese aspecto. Claro. Hablamos igual la idea de poder hacer como partidas limitadas, especiales, 100% locales hechas acá, pero bueno, yendo un poco más a la cuestión Sí, sí. puntualmente de negocios. Del negocio. Sí, el no- modelo de no se negocio por ahí, justificaba claro. eso. Sí, pensando, digamos, en que es un producto que ustedes lo están pensando también, no solamente para el mercado local, sino para afuera. Como para que 100%. la gente pueda probar y también disfrutar los beneficios de la yerba mate, porque tiene un montón. Entonces, disfrutarlos desde otro lado, porque por ahí no se van a preparar un mate, pero sí, o sea, disfrútalo y vivilo a todos estos beneficios en una latita. En otro formato. Exactamente, Y en otro fresco, formato. está buenísimo. Sí, es Está espectacular. muy bueno. Bueno, y otra cosa que nosotros Nos siempre encanta. preguntamos es si tienen, si alguna vez se preguntaron esto de qué es la inspiración. Para cada uno. Porque de ustedes. hablamos del tema, ¿no? Lo hablamos y lo vivimos, pero como que nos interesa mucho como esa pregunta interna. Bueno, antes que nada, me parece importante contárselos porque siento que a ustedes les va a copar, que en el momento que trabajamos en toda la parte más desde el lado del propósito, la misión, la visión, y realmente en este sentido de a dónde nos vemos, a dónde queremos ir, qué queremos crear, definimos en 2 palabras que para nosotros el propósito de Matelab es conectar e inspirar. Ay, qué lindo. Así que eso desde ya que para nosotros es como que a nosotros mismos nos inspira, es como se retroalimenta, ¿viste? Es Claro. como que cuando alguien te dice, che, me inspira lo que haces, y es como que ya te hace sentir mejor y querés seguir haciéndolo. Claro. Y no lo haces con ese fin en sí mismo, pero es como que en ese sentido ya nos viene pasando a una pequeña escala, pero aún así no importa, es como que
Claro, muy es lindo un que gran eso combustible, suceda, 100%. Sí, y, sí, sí. y yendo a combustible o energía, si querés decirle, o sea, para mí la inspiración es eso, es como una energía que todos tenemos adentro y que a veces es más difícil encontrarla o como aprovecharla, por así decirlo. Cada persona tiene que encontrar su forma, ¿no? También. Pero cuando lográs sacarla, expresarla de diferentes maneras, puede ser a través del arte, de un pan, de una media luna, de Totalmente. un emprendimiento, del yoga, o sea, como que hay muchas formas de poder expresar esa inspiración de alguna manera. Creo que es como un poco, no sé, un aporte que le hace uno Claro. al mundo, ¿no? Claro. No sé, un poco por ese lado lo veo. Está Sí, bueno. está buenísimo. ¿Y vos, Ari? Sí, no, tal cual. O sea, coincido con Nico 100%, lo veníamos también charlando un poco. Y en esto de la inspiración, lo veo más como algo de hacer, o sea, en el acto de hacer lo que sea, y con las personas o el otro al que le estás compartiendo ese acto, que se le prenda esa chispa y que vaya por donde sea. Claro. Que la persona le entre por donde sea lo que uno está transmitiendo o lo que está haciendo. Y bueno, nos acordábamos antes unos amigos que nos hicimos en México escalando, un chico de Italia y otro chico de Bélgica. Estábamos una noche cenando y nada, ellos estaban como muy contentos de lo que les transmitíamos, habían probado los primeros prototipos que estábamos haciendo en México y uno de los chicos estaba haciendo tepache, es una bebida fermentada. Y él, nos decían con toda la emoción y con toda la fuerza del mundo que era muy inspirador para ellos, Claro. para él, sobre todo a Gabri. Entonces, esas cosas son como unos mimos al alma, Claro. que obviamente es un combustible, o sea, ver que inspiraste a otro te termina eso, retroalimentando Sí. Tu propia inspiración. tu propia inspiración y bueno, eso es re gratificante. Es muy y- gratificante, sí. y es muy lindo. Totalmente. Sí, y nosotras también muchas veces preguntamos, porque también nos encanta saber, esto de si ustedes tienen, le decimos a veces cajitas de herramientas, pero es como cómo ustedes nutren esa inspiración. O sea, qué sienten que hacen, ¿no? En el día a día, como para ir nutriendo eso, para que cuando llega el momento de, bueno, es necesario que se te ocurra algo, que no tiene que ser un momento puntual, pero sí esto, bueno, estamos craneando algo y de repente, pim, cae la idea, nos inspiramos. ¿Qué es lo que van? Eso es una, ya 100%. estoy viendo un cuadernito, quiero decirle a la gente. Yo soy muy de escribir, eso me ayuda mucho. O sea, por una fuente de inspiración, también de terapia personal, o no sé Claro. cómo quiera llamarle, de meditación, una forma de meditación. Me cuesta meditar, o sea, soy todo el tiempo en la cabeza, 1000 Claro. kilómetros por hora. Mi meditación en realidad es más salir a caminar, que también me ayuda Una a meditación inspirarme. activa. Exactamente. Claro. Estar en la naturaleza absolutamente, o sea, tiro un chapuzón al lago y salgo hecho otra persona, le debe pasar Total, a mucha gente, sí. pero a mí Sí. me ayuda mucho como a resetear. Pero sí diría escribir, caminar, naturaleza y como les contaba antes, compartir y charlar y sacar las ideas para afuera, ¿viste? Es Total. como, en un momento capaz me guardaba más las cosas porque no estaban muy pensadas o desarrolladas o lo que sea y era como que me quedaba medio con la cabeza dando vueltas, la idea en la cabeza y no le encontraba la vuelta. Pero después aprendí que cuando lo empezás a sacar. Y a empezar a intercambiar y alguien te tira una frase, una palabra, una recomendación, una referencia. Sí. Es que es ir co-creando con el otro. 100%. Aunque el otro no lo sepa, porque por ahí Sí, estás sí. creando con vos. Pero es vos contaste, Claro. el otro te devolvió algo, eso, acá. Y por ahí vas a otro así y en tu cabeza vas co-creando con los otros. 100%. ¿No? Que para mí es mucho más rico que por ahí tener todo ya súper armadito. Totalmente. No, y a mí me pasa muy parecido con el tema del deporte, de hacer ejercicio, actividad. No tengo la dicha, el privilegio de Nico de haber nacido en esta maravilla. Entonces, obviamente, por algo vengo acá todos los años. Claro. La naturaleza me inspira muchísimo. Pero bueno, en lo que es en mi día a día es hacer ejercicios, hacer deporte, es tratar de conectarme con mi cuerpo. En el 2025 empecé a escalar y eso me hizo entender el deporte y la conexión con el cuerpo de una manera muy diferente. Yo siempre había hecho deportes más en equipo, más con otra exigencia física y eso me sirvió mucho, me conectó mucho conmigo y eso me pareció muy inspirador, por eso lo quería repetir y hacer todo el tiempo. Claro. Entonces sí, el deporte principalmente
Y esto de charlar y estar así con otros. Escuchar mucho, mirar a la gente, escucharlos, eso me hace muy bien. Y generar espacios donde estén todos mis amigos o todos mis familiares o amigos que todavía no soy tan amigo. Y compartir. Compartir y que eso suceda. Ahí eso me inspira parece un montón. muy inspirador, sí. Sí, nosotras por eso hacemos esto también, Claro. porque es una manera también de la excusa de sentarte con la persona que te interese a charlar sobre cómo hace lo que hace y la vida, por dónde la va llevando, porque es como que nosotros lo que nos vamos dando cuenta también es que nosotras mismas vamos aprendiendo de cada invitada, de cada invitado por su recorrido, aunque sean caminos de vida distintos, ¿no? Porque en realidad como que lo que nos vamos dando cuenta también es que el denominador común es muy fuerte. Como es esto, es como darle lugar a la inspiración, empezar a trabajar, soltar el resultado e ir encontrándole la vuelta, como... Sí, y celebrar el proceso, ¿no? Como Sí. un poco también, es que siempre lo decimos, como en esta época en la que vivimos, que todo ya. Y decís, pará, no hay 3 tips para armar un proyecto. Entonces, Claro. como, olvídate, eso no va a pasar. Entonces, ir como celebrando también los procesos e ir trayendo distintos universos, porque cada universo también te nutre. O sea, vas como co-creando el conocimiento propio, el conocimiento de cómo funcionan las cosas, digamos. Sí, y esto que también decíamos de cómo lo fueron comunicando ustedes, que para nosotras está bueno como que vos no sé, ves una pintura y cuando conoces un poco qué quiso decir la persona, quién era, te va como nutriendo más, ¿no? Esa obra. Y con un producto es lo mismo, como que cuando vas conociendo quién está detrás. Y en este tiempo es re importante porque como está todo tan masificado, que lo charlábamos un poco con Juan de Foresta, ¿no? Como el producto masificado, impersonal. De repente encontrarte con un producto que sabes quién lo hace, que sabes de dónde viene, ¿no? Sí, como ¿por qué lo hace? empieza a ser eso mismo ya. Interesante. Más interesante. Total. Y Totalmente. conectando con lo del proceso que me gustó mucho porque siento que es algo que a mí, bueno, a los dos nos atraviesa mucho, pero yo en este momento como que también estoy intentando eso de bajar acá a tierra, que bueno, lo hacen mucho en el yoga, en aquí ahora, ¿viste? Sí. Y es un poco también lo que simboliza y representa para nosotros Senderos, que es un nombre que se le ocurrió a Ari, es justamente... el sendero es el camino, Total. es el proceso, es Claro, donde estás totalmente. transitando. Entonces es un poco ese recordatorio Permanente. de volver ahí, que obviamente tiene toda una conexión con la naturaleza, con la montaña, con todo lo que eso simboliza, con los altibajos, los descansos, los picos, las bajadas, ¿viste? Como, Claro, un pero el poco- nombre no es pico. O sea, no es No, hay que llegar a la no es la cima, llegada. ¿entendés? No es Sí, sí, cima, no es es cumbres. sendero. Claro, no cumbres, claro. Y Es antes que me senderos. olvide, darle una mención a José Pinta, Sí, que se Que ella- Es de ella. Sí. Ella lo No diseñó. sabía. Re lindo. Es muy linda. que con José, bueno, nos fuimos haciendo amigos con el tiempo porque fuimos colaborando en un montón de diferentes movidas, proyectos, ideas, locuras que nos fuimos compartiendo, que es una También gran persona para que traigan al superemprendedora, podcast. Sí, Sí, claro total. que sí. Ahora se fue a Buenos Aires, pero bueno, para cuando la agarren acá en Bari, Sí. es una capa. Y la verdad es que, bueno, volviendo a la inspiración, trabajar con gente así, creativa, claro. inspiradora, es Te inspira también. tremendo. Sí, Claro. sí, sí. Por eso también, en relación a esto, lo que decíamos en un principio, la idea del espacio, del local y todo, también nos traccionaba mucho por esto de juntar gente Claro. que esté en Claro. esa. Y que de alguna forma, como el mate, que te invita a Juntarte. bajar un cambio, a juntarte, a compartir, a charlar. Entonces, hoy en día queremos transmitir eso a través del producto, pero bueno, el día de mañana puede ser a través Tranquilamente, de un claro. lugar, de una experiencia, de diferentes formas. Está bueno que eso ya está en la esencia de lo que quieren hacer. Claro. Y está bueno tomarse el tiempo necesario para ir llegando ahí, ¿no? Como que cuando uno sabe hacia dónde quiere ir, Es el juego 100%. infinito, como siempre decimos, no hay apuro. Sí, no sí, pasa sí, nada. sí. no hay apuro, claro, tal cual. Nos pasa mucho de estar pensando ideas o cosas y es tipo, uy, es infinito esto. Claro. Claro. Es que el tema no es que no se te ocurren ideas, el tema es, ok, tengo un año, ¿cuál de las 500 que Sí, se me ocurrieron sí, voy a sí. hacer este año? Bueno, yo creo que eso es lo difícil, más que se te ocurra qué hacer. Totalmente. ¿Y Sí, dieron sí. mucha vuelta para encontrar senderos el nombre o fue...? No, fue bastante directo. O sea, creo que en un Creo momento que vos la tiraste y... Sí, hasta antes de hacer la primera Prototipo, tirada, sí. el primer prototipo, antes de hacer la primera bebida que probamos juntos, ya teníamos Ya el estaba Ya estaba ahí. el nombre, ya había aparecido. Porque nos pasaba eso, que Matelab en sí como nombre lo imaginábamos más como
como la marca madre o la holding o como quieras llamarle, pero que era raro decir, vamos a tomar una MATELAB, como que no nos terminaba de cerrar. Claro. Y que también estaba bueno ya desde el principio decir, bueno, a través de MATELAB se pueden crear otras cosas. Claro, es el lugar de experimentación. Exactamente. Es otra cosa, claro. Y cuando Ari tiró la de Sendero fue de una, y en un momento me cayó ahí del cielo la inspiración de la energía, que fue como, o sea, senderos, obviamente, Bariloche, y ahí como que siempre a mí me encantó mucho el mapa de picadas y senderos y todo, y fue como... Tiene que estar eso, claro. Y fue un mensajito al chat, que se te lo mandé seguro, Vero. Sí. Está bueno igual ahora que contemos un poco cómo fue ese proceso. Está buenísimo. Y fue mandarle el mapa de senderos, hacer una lata con este estilo, y de repente cuando pum lo creó dije, José pinta, sí o sí. Claro. Se lo mando a José y se volvió loca y nada, fue todo un proceso hermoso también. Cayó la todo. musa también ahí. O sea, También. porque también Sí, hablamos sí, sí. mucho en nuestro podcast de que hay distintas formas, ¿no? de percibir o de sentir o de ver la inspiración, que tiene que ver con más la idea de la musa, que es algo que te llega, ¿no? Cae, viene. Después la mirada más de los estoicos, que tiene que ver con el ponerse a trabajar, ir haciendo. Y en función de lo que vas haciendo, bueno, va a ir cayendo, digamos, esa inspiración. Y después una mirada más desde el Tao, que es más generar el espacio, generar el vacío, esto un poco de irse, ¿no? De la diaria, correrse, y que en ese espacio aparece lo que ya está. O sea, lo que siempre estuvo, digamos, pero que le estoy dando el lugar y estoy escuchando, ¿no? Está buenísimo. Entonces, Eso como está un poco... muy lindo, porque todo esto ya está, ya existe, y nosotros lo fuimos como, bueno, fuimos uniendo puntos, uniendo flechas, poniéndole nombres. No, y para mí algo a destacar que me está pasando a mí en estos meses de experimentar con este proyecto es que yo siempre tuve la filosofía o la idea de que lo importante es el camino y el proceso, pero pocas veces lo había sentido tan vívido y tan... En carne propia, ¿no? Constatándolo, o sea, esas Claro. impresiones, corroborarlas en cuerpo Experiencia. y experiencia. Y ahora realmente lo estoy sintiendo así. Lo estás viviendo. También un poco es por haberme tirado a la pileta, como dijo Nico antes, a emprender, a hacer algo totalmente nuevo. Y eso está siendo espectacular y me parece que hay una sinergia que se va generando que, bueno, también creo que el que lo ve de afuera quizás también de alguna manera lo termina percibiendo o lo estamos transmitiendo. Y eso está bueno y, bueno, o sea, sendero ya está, es una palabra que Para ustedes es todas como... las personas, o sea, Sí, sí. nuestra gente cercana, ¿no? Todas las personas están todo el tiempo mencionándola y hablándolo Claro. y hablándolo y es como... Sí, también es instalar una palabra que está buena que se instale. Ni hablar. Es muy sí. linda, es muy Sí. linda la palabra. Que tiene que ver con el proceso. Sí, Exacto. sí. ¿Sí? Es un lindo recordatorio para todos y para nosotros también. Sí, Ni y que es hablar. muy lindo también esto que vos decís, Ari, de cuando vos tenés una filosofía, ¿no? Pero cuando de repente esa filosofía la estás como encarnando y la estás sintiendo, la estás viviendo, y es como un momento muy, muy brillante, ¿no? Muy de mucha iluminación, que está muy bueno atravesar y que para mí lo que está bueno para nosotras, ¿no? De abrir este espacio y de traer estas historias, es que justamente todo arranca con algo más, mucho más chico de lo que nos imaginamos, ¿no? Como no arranca desde el producto, en Totalmente. un sentido. O sea, lo que arranca es las ganas, la idea. Che, nos encontramos, charlamos de cualquier cosa, pero, pará, nosotros queremos hacer algo juntos. O sea, sí. como, Exacto. no nos olvidemos que queremos hacer algo juntos y de repente, bueno, pero ¿qué? No importa, o sea, Sí, No importa, que ya va a aparecer, ya Se va a ir tenemos que armando. vehiculizar algo que ya está, Exacto. ¿no? Claro. Y lo más lindo para mí y lo más mágico es esto, es, no sé, para mí el proceso, el camino siempre fue importante y de repente, qué sé yo, es una bebida, Sí. pero que tiene toda esa carga ahí, ¿no? Y eso está, se siente y eso es lo lindo para mí de conocer quién está detrás de los productos o detrás de lo que vemos o escuchamos o no sé. Sí, Creo, y perdón, No, que no, también es re importante, o sea, para otra gente que esté escuchando, como tampoco ponerse esa presión justamente de tener que llegar a un lugar, Claro. Exacto. porque ese mismo proceso te puede haber enseñado y dado un montón de herramientas para algo que vayas a hacer después. Exacto. O sea, que capaz Totalmente. que llegaste a la mitad de la montaña y decís, no sé si estoy para esta, o no te da el cuerpo, o estás cansado, o no te gustó, o lo que sea, decís, Claro.
No O es por esto, acá. ustedes empezaron pensando en un, Claro, en un lugar en y un están local y de repente haciendo se hace un ahora producto. una Sí. bebida y el producto y después no se sabes. sabe, No, ¿no? yo estuve emprendiendo en diferentes caminos, diferentes proyectos de diferentes tipos y capaz cuando era un poco más chico, sigo siendo joven, pero bueno, era bastante más chico, era más de castigarme, era como esa cuestión de no, viste, no lo dejes de lado, no te rindas, Claro, o tenés que seguí hasta terminar el lo que final. empezaste No o qué sé yo. abandones, claro. Sí. Y no. Y no sé si están así. O sea, yo me di cuenta de que a veces está bien, viste, cuando te das cuenta de que no es por ahí. Saber que ya no es por ahí. Claro, capaz que en el mundo de los negocios, emprendimientos y eso, es un poco más difícil soltar esas cosas. Quizás más, por ejemplo, en el mundo del arte, ponele, tenés una canción que la dejaste medio a mitad de camino, Claro, o una en ese pieza. sentido, sí. ¿viste? Esa Es parte que por ahí se es entiende más libre. el proceso en el mundo Claro, del arte. O sea, se sí. sabe que una obra es un proceso y que a veces no llega a destino, digamos. Claro. O queda ahí, pero esa obra te dio material para otra. Y en el mundo de los negocios por ahí hay como algo más cerradito, Sí. como más estructurado, donde, por eso digo, está bueno como retomar esta idea del proceso y demás. Y volviendo a eso, esto que vos decías, Ari, de repente estoy experimentando en carne propia esto del proceso, y que yo creo que tiene que ver con de repente sentir la coherencia, ¿no? Entre lo que uno piensa, como uno ve y dice, che, para mí el proceso es importante. Sí, bueno, pero en tu día a día está eso. Entonces, cuando esa coherencia empieza a entrar, donde lo que uno dice, los valores, la visión, todo eso que uno tiene, empieza a estar en ese día a día, y en ese día a día donde te presentás a trabajar y donde no todos los días las cosas salen bien, ni como querías, y decís, y yo sigo igual. O sea, no sé, por ahí en un sendero me tropecé en una piedra, bueno, nada, sigo. Sí. Entonces, yo creo que esa coherencia es lo que empieza a hacer sentido de todo, ¿no? Porque es como, no importa si tengo un mes que es difícil, voy a seguir igual. Sí. Eso me parece que está Y bueno. que es muy mágico cuando la gente alrededor tuyo empieza a vibrar con la misma. Total. O sea, ahora nos Sí. está pasando que los primeros meses, cuando empezamos a desarrollar todo, dijimos, necesitamos gente, porque no vamos a poder hacer esto solos. Claro. Ni queremos. Como que desde un principio queríamos compartir este camino con otra gente. Equipo. Claro. Lo bueno es que con un cierto grado de madurez, después de haber estado trabajando, emprendiendo, viajando y todo, nos conocemos bastante cada uno. Y creo que tenemos, en ese sentido, como una de nuestras fortalezas, desde el lado como quizás más de la inteligencia emocional, de poder identificar también en las otras personas, ¿no? Tanto en uno como en el otro. Y, por ejemplo, puntualmente el área financiera es como, bueno, acá necesitamos ayuda. Sabemos sumar, restar, dividir, multiplicar, pero llega un punto en el que... No se Claro. excede, Sí, claro. sí. Y así como que fuimos identificando, viste, diferentes partes del negocio que no eran nuestros fuertes, y como tampoco teníamos capital, no es que teníamos una inversión o Claro, para ahorros armar de un toda la equipo vida o lo que enorme. sea, empezamos a hacer como asesorías, algunas más informales, después se fueron formalizando en estos intercambios con gente desde el área legal, financiera, de producto, comercial. O sea, todas las personas que escuchan y que saben que son parte, les agradecemos, no vamos a nombrar a todos, pero realmente sin toda la Claro. gente que nos fue acompañando hasta ahora no hubiera sido nada posible. Claro. Pero eso, fuimos haciendo algunas asesorías más largas, otras más cortas, desde el lado de costeo, de pricing, de la parte comercial, de la parte de marketing, de producto, de desarrollo, y era como, en todo ese camino fue como muy lindo también como la gente se empezó a subir al barco, Claro. o a la nave. Y bueno, conectando con lo que decías antes, ¿no? Desde ese lado, de entender de que no es lineal. O sea, Exacto. van a haber procesos, van a haber etapas que van a ser más inciertas. Pero bueno, una vez que la gente está como metida, ¿viste? No sé, te ayuda a remar en los momentos capaz uno que también está No, cansado. es que lo además sea. equipo y el equipo, o Sí. sea, así como te exige, porque también te exige Sí. más compromiso. Que es importante. sí. Claro, Te te sostiene. Te exige y te sostiene. claro, como al mismo tiempo. O sea, Sí. te exige más compromiso y al mismo tiempo es un apoyo enorme en el que sabés que podés como estar ahí, buscar, che, hoy no estoy al 100, no importa, el equipo remonta, ¿no? Es como esa dualidad que está buenísima. Sí. Para mí es en equipo o no es, Sí. así nomás. Sí, sí. 100%. Pero que está bueno también vivirlo. Claro. Y esto, ¿no? Sí, Irlo caminando. Y esto que vos decís de la coherencia también, yo pensaba en cómo uno se mete de lleno con todo lo que uno es en el proyecto y haber crecido acá.
todo este tema de una familia más gastronómica, toda tu parte, Ari, de saber, De producción. producción, de haber estado armando un montón de proyectos y de repente decir, bueno, voy a armar el mío también, ¿no? Como que todo viene a confluir ahí en un momento. Sí, es un poco el plan. Qué Y divertido. ahora, bueno, se viene lo divertido, que es que estamos en este momento. Bueno, cuando salga este podcast ya va a haber pasado ya el va a estar verano. súper lanzado. Pero estamos en pleno lanzamiento, estamos de acá para allá con el auto lleno de latas, siempre con una latita fría en la heladera por si acaso. Claro. Me encanta. Está buenísimo. Está, porque que es clave como que te A fría. donde vas hay una a donde latita. vas, tiene que haber una latita Claro. fría. Sí, y aparte, esto, volviendo a lo del camino y la llegada, durante todos estos meses de preparación previa y la producción, decíamos, bueno, nos imaginábamos este momento y lo fabulábamos en la cabeza y ahora lo estamos viendo, pero no lo sentimos como una llegada, seguimos. Seguimos, Exacto, claro. sí, sí, sí. O sea, Claro. como Tal que cual. se va O sea, como- es un hito, pero no es la cima, digamos. No, o sea, para vas. nada. Exacto. Sí. Estamos Esto caminando recién con- empieza. Esto recién empieza. Sí. Y Eso es sí, lo más lindo. Matelab recién empieza. Exactamente. Y algo que también nos gusta, dado toda esta charla, es que nos cuenten quizás una frase que los inspire a cada uno. Vemos las caras, vemos que estuvieron pensando. Sí, yo estuve hubo algo pensando... de pingponeo. Sí. A ver, tengo varias así frases más como más icónicas o conocidas, viste, más cliché y eso que Nos te encantan sirven las igual. frases de taza. O sea, De taza. tiralas porque acá Sí. sirve todo. No, pero estaba pensando en o sea, como que ayer estuve pensando en una que no sé si es tan común, pero que es simple, pero que me sirve en este momento en relación a lo que estábamos hablando recién, que es que podés hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Ah, muy buena. Muy buena. Muy buena. Ojo, Porque Que es, gran lo frase. que, es lo que queremos. Es lo que queremos. Y sé que, o sea, eso, hay miles de millones de ideas en la cabeza para hacer de todo. Por suerte, pensá Por que suerte, sí, mucha ni gente hablar. no está con esa motivación. Sí. Sí. Y al principio era como sentir que tenías que estar así. O sea, cada vez que caías, también pasa eso, que cuando una gente dice, tengo el momento de inspiración, tenés que ir a hacerlo. Ahora este último tiempo, por suerte, como capaz la bajo, la escribo, lo que sea. Sí, sí. Claro. Fundamental escribirlo. Sí, Lo sí, fundamental sí. es, bueno, te escuché, Sí. estoy atenta acá, te escribo. Totalmente. Pero en otro momento. Y eso, me parece que está bueno, porque es como en este momento decir, o como que me propuse mi palabra del año que es el foco, decir, Bien. enfocarme en esto, o sea, en Matelab, que ya de por sí es algo muy amplio y que sabemos que tiene 1000 puertas que se van abriendo, pero sí, esa es la frase que pensé. Muy buena. Y la mía es una cita de bastante sencilla de Salvador Dalí, que decía que el verdadero artista no es el que se inspira, sino el que inspira a otros. Ay, qué lindo. Ay, qué linda. Entonces- no la conocía Buena. esa. No, yo tampoco. Yo personalmente no me considero artista, pero bueno, se puede reemplazar esa palabra Sí, por lo que emprendedor sea, o lo que sí. sea. Y creo que está bueno eso. Me identifica bastante en mi recorrido y también antes de ser maestro o de salir a la vida laboral, siempre me gustaba inspirarme de personas o de Claro. en mi equipo de fútbol o un museo de arte que habré visitado. Entonces, Que, o sea, la motivación es hacer las cosas de tal manera que otros que se puedan sea sentir inspiración de inspirados. otros. Sí. Está bueno. Qué lindo. Es Sí, lindo. sí, sí. Y bueno, y también por eso te traía antes el ejemplo de estos amigos que nos hicimos en México, que hacían otra bebida, y bueno, o sea, ellos se Claro, inspiraron en lo claro. que estábamos haciendo nosotros, y era solamente el empuje y nuestra energía, todavía Claro. no estaba la Es que lata. tirarse a la pileta ya inspira. Claro. O sea, Sí, sí. ya te tiras la pileta. ¿Ya que se puede tirar a la pileta? Sí, sí, te juro que sí. Sí, cuando ves a alguien que está en ese momento de Después hay que nadar, de ¿no? creatividad, de hacer, no sé, te genera algo que está bueno, así que sí. Sí, y creo que tiene algo también lindo de lo que tiene que ver con la comunidad, ¿no? De que los humanos somos seres así en Sociales, comunidades sí. sociales y que lo que hace una persona Impacta. te toca, impacta. Sí, ¿no? ya sea desde la admiración o desde Claro. tomarlo como referente. Sí. Sí, sí. Sí, eso es lo que quisimos desde un principio, empezar a construir esta cuestión de comunidad, que justamente a través del Substack, que aprovechamos para invitar a la gente, tanto al de Nave. Suscríbanse como al de Matelab, Nave y al de Matelab. que es como una Substack. especie de newsletter o blog, es como una mezcla entre LinkedIn y Twitter, ponele, que
la gente comparte cosas más, reflexiones, procesos, está muy bueno. Sí, es como un newsletter más interesante porque lo que vas escribiendo queda. Claro, eso No también es está que bueno. pasa y... Después puedes leerlo como capítulos de un Exacto, libro y como vas un viendo todo el relato, camino, está tal buenísimo. cual. Y dijimos desde un principio, o sea, la gente que lo va a empezar a leer va a ser la gente que nos conoce. Claro. La gente va a empezar a caer, que está pasando, que cae gente que no nos conoce y lo empiezan a leer y resuenan y les encanta. Está buenísimo. Y dijimos como que ese sea nuestro canal de conexión con la comunidad nuestra. Claro. Porque hoy en día las redes son un poco Y efímeras, está que difícil. 2 segundos, pasaste de página, te olvidaste, viste una historia que se pasó, que esto, que lo otro. Si vos entras al Substack y te pones a leer, puede ser que te distraigas, puede ser que no lo termines, pero por lo menos estás como más, entraste ahí a ver eso, ¿no? Sí, aparte Sí. te da más espacio para sí. escribir un poco más, o sea, como que... Sí, y también esto de más de nicho, ¿no? En un Sí. sentido de que, bueno, está todo lo que es con Instagram y este medio más, un poco más fugaz, pero está otra parte porque ustedes quieren que esté. Exactamente. Tal sí. cual, totalmente. Y para el que tenga ganas de leer un poquito más. Sí, y lo que hicimos ahora, bueno, en esta etapa de preventa, que estuvo buenísimo porque veníamos compartiendo todo el proceso y eso, y no sabíamos realmente qué iba a pasar cuando Claro. hicimos la primera tira de latas, porque... Claro, el momento del pánico total. Sí, porque ya por experiencia propia me ha pasado en otros emprendimientos o lo que sea, que es como, uy, qué bueno, me encanta todo lo que estás haciendo, no sé qué, esto, que lo otro, dale, de repente lo pones a vender o un curso, un taller, los Llega el test momento, y la gente como sí, se quedan ahí, sí, cri, sí, cri, es ¿viste? re Sí. lindo lo que está Qué bueno. lindo, qué lindo. Claro. Y ahí fue como dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Es que para eso es el MVP. O sea, Exacto. es como, bueno, me encanta lo que me dicen, pero Sí. yo quiero probar realmente, a Claro, ver qué pasa. hay que validar yo- si esto es una Exacto, idea de negocio que puede funcionar. tal cual. Y a través del Substack hicimos como un pre-lanzamiento, una preventa, que era solamente para la gente que estaba ahí suscripta, podía acceder a la preventa Claro. en ese momento. Y fue hermoso, fueron 2 semanas de mucha intensidad en todos los sentidos, porque era como Claro. que se Pedidos, de que terminó consultas. que terminó la producción, que mandarlo de la fábrica al depósito, que a la casa, que está pidiendo, que, o sea, era como Que de repente una entró el mundo sumatoria, logística. que se te venía encima el verano, que Bariloche, que eventos, que activaciones, que la próxima tirada, que cuando, no sé, era como, fueron 2 semanas o un mes, que Rabioso. un año en un mes más o menos. Yo me tenía que sacar el pasaje a Bariloche y seguía anotando pedidos y Sí, no lo sí, sacaba, sí. no lo sacaba. o Fue un sea, proceso. Pero bueno, después en el momento de que organizamos como días de retiro, que la gente pasaba a buscar simultáneamente en Buenos Aires, que estaba Ari, y acá en Bariloche, y fue re lindo, porque era como compartir con esa gente que nos venía siguiendo, que algunos teníamos las caras y otras no. Claro. Le pasó a Ari que había gente que conocida mía o amigos que estaban en Buenos Aires y que iban a buscar los packs, y ahí se fue generando toda esta cosa de la comunidad Claro. de conectar. Claro. Y eso es lo que a nosotros también nos motiva un montón. Entonces, Sí. eso creo que está bueno. Está buenísimo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, ojalá que siga creciendo. Nada. Sí, esto recién empieza. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir Gracias a y ustedes. nos vemos en el Placer. próximo episodio. Nos encantaría escuchar tu historia y seguir la charla. Así que si algo de este episodio te resonó, déjanos un comentario o escribinos a nuestro Instagram, @nave.podcast, o por mail a nuestranave.podcast@gmail.com. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un like. Si mientras escuchabas pensaste en alguien, compartíselo, así somos cada vez más en este barco. Para conocer más sobre nuestros universos, seguinos en Instagram. Nale Ilustraciones, numenpatagonia.ar y Tadasana Bariloche. Te dejamos los links en la descripción del episodio.